Mi esposo se llama César. Nosotros estamos luchando desde el día 1 en que me ha pedido ayuda, señor Jorge. Y lamentablemente ya mi esposo está en la primera línea de guerra. Él no se fue diciéndole jamás que iba a ir a la primera línea de guerra. Él se fue a tener un tema logístico, porque bien es cierto, él es ex marino, pero tiene 47 años. Jamás se imaginó que lo iban a engañar de esa manera y lo iban a meter al mes de haber llegado a la primera. Hemos invitado ahora al abogado Percy Salinas, abogado de las familias de peruanos en Rusia, ni más ni menos, para poder hablar sobre este tema. Bueno, se ha reportado ya el fallecimiento de 13 peruanos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto es inconcebible. Esto no puede ser. ¿Qué hace un peruano muriendo en una guerra en la que no tiene nada que hacer? Entre países totalmente lejanos al nuestro, con realidades totalmente lejanas al nuestro, con idiomas totalmente lejanos al nuestro. Estos hombres están muriendo en una guerra para la que ni siquiera tienen idea para qué fueron. Estoy seguro que ni siquiera tienen idea de dónde nace y cuál es el origen de la guerra. Estoy seguro que ni siquiera conocen quiénes son los líderes en disputa por esta guerra, ni qué cosa se disputa en esta guerra. Y están en el frente de batalla. Esto verdaderamente no puede pasar. Doctor Salinas, buenas noches. Buenas noches. He estado escuchando con detenimiento tu argumento inicial. Debo darte un dato preciso. Son 1.200 kilómetros de la línea de ataque, la línea 1, hacia la embajada rusa. En Moscú, ¿correcto? En Moscú. O sea, 1.200 kilómetros es más o menos hablando en el Perú, que lo conocemos bien, de Lima a Tacna. A Tacna. Lima a Tacna. Sí. Ya, o sea. Y entendiendo que son montañas, ríos. ¿Cómo podría trasladarse un ciudadano, un peruano, en ese territorio hostil, digamos? Ahora, lo que hay que precisar, me parece bien que la Cancillería hoy tenga una posición proactiva, preocupada en recuperar a los peruanos o repatriarlos. Pero esto ha sucedido gracias a la prensa que nos ha permitido a nosotros, al equipo legal. Yo no estoy solo, está el doctor Tatate y la doctora Angie, y quien te habla, 3 doctores, 3 abogados que hemos asumido la representación de estos peruanos para exigir una sola cosa: a la Cancillería hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Estimado periodista, Javier, hay una señora que hace 7 meses, escúchalo bien, 7 meses, rogando que le tomen su denuncia en la Cancillería. A partir que nosotros hemos salido esto en forma mediática a la prensa nacional y extranjera, la Cancillería recién dijo, ok, vamos a hacer un padrón para negociar. Ahora, sobre la repatriación de estos peruanos, esto es un pequeño alivio, estimado, para lo que estás padeciendo. Yo quiero anunciarles que en este momento tenemos 310 familias registradas en nuestro padrón. Empezamos con 80 y hoy son 310. Doctor, perdón. De las cuales... Doctor, sí, una pequeña digresión. ¿Debería entender que hay 310 peruanos o más? Se estima que desde el año pasado de octubre que hemos tenido conocimiento a la fecha, por lo menos hay 600 peruanos en Rusia, llevados en esta misma modalidad. Increíble. ¿Cuál ha sido la modalidad, doctor? ¿Cuál ha sido la modalidad? Grafíquenos, por favor. ¿Cuál ha sido la modalidad? Te convocan a través de redes sociales de una empresa que está en Colombia, que hasta en 6 oportunidades ha cambiado de nombre, es una colombiana y un mexicano, y tienen 3 operadores aquí en Lima, uno de ellos un ex militar. Y te reclutan diciendo que necesitan choferes, chef, electricista, mecánicos, carpintero, y te dicen que vigilantes, te van a llevar allá a cubrir esos puestos porque los rusos están enfrentando la batalla. Mentira.
Cuando llegas allá, te roban, porque es un robo, te roban el pasaporte, el DNI, la plata, la ropa, todo, y te hacen firmar un contrato y 3 semanas te mandan a un cuartel a adoctrinamiento militar y luego vas a la segunda línea de batalla y 3 semanas después estás en el frente. Hemos descubierto, ojo con esto, hemos descubierto que este modus operandi sucede en Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Puerto Rico. Nos hemos comunicado con estos países y todos tienen el mismo modus operandi. Acá viene la pregunta, ¿quién financia esto? Porque cuesta cerca de $20.000 llevar a un peruano hasta allá. ¿Quién financia esto? ¿Quién es el operador? Aquí en Perú tenemos los reclutadores, los cuales ya fueron denunciados a la DININCRE en la sección de trata de personas, porque esto podría calzar tranquilamente en el delito de trata de personas agravada, porque Tranquilamente. subsecuente a esto hay muerte, hay este delito. Ajá. Ahora, doctor, eh, conocidos ya los reclutadores, el monto más o menos que vale llevarlos, y me quedaba claro desde el comienzo, tiene que ser un engaño de que seguramente los llevan para operación logística, diciéndoles cualquier cosa, porque no creo, a menos que alguna persona tenga alguna, no sé, alguna necesidad bélica, que pueden haber personas en el mundo dedicadas a ser mercenarios, a ser Pero soldados. solo representa el 10% de los peruanos que han pedido autorización a la Correcto. Cancillería, según el artículo de la Constitución que establece eso. Militares en retiro y policías, solo el O sea, 10%. los El demás son noventa por civiles ciento comunes y son corrientes. civiles. Comunes y corrientes. 90% civiles, Que no sí, tienen ninguna experiencia, digamos, ninguna. militar. Ahora, entonces, ¿qué hace un civil en el frente de batalla? Sí. En una guerra que no es su guerra, en un territorio totalmente hostil para un peruano. Imaginemos los climas que hay allá, pero además de eso, por más que un militar peruano que haya hecho servicio militar vaya y se enrole allá y luego vaya al frente de pelea, es una guerra que ni siquiera conocemos porque vemos que drones persiguen soldados en el campo de batalla. Eso acá pues es como hablar de la guerra de las galaxias. Por supuesto que sí. En eso coincido con ustedes. Pero aquí lo lamentable puede ser que estos peruanos, los 600 o los 310 que nosotros estamos representando, por desesperación económica, falta de oportunidades en nuestro país, los 10 presidentes que tenemos, un futuro que no sabemos en la política, buscan alternativas como esta que son atractivas, $20.000 de bono, $3.000 a $4.000 de sueldo mensual, firman un contrato en un idioma que no conocen, en cirílico, y se van a un país supuestamente a hacer algo que les habían prometido. ¿Dónde está el Estado peruano? ¿Los vamos a ignorar estos peruanos que mueran en el frente de batalla? Esta es nuestra exigencia. La Cancillería tiene que tener una postura mucho más firme. La relación diplomática ruso-peruana es antigua, es bastante antigua. Por lo tanto, deben haber suficientes lazos de comunicación como para que quienes nos representan en Rusia puedan poner cartas de protesta, documentos que fueren necesarios para poder hacer que, digamos, en el término de la distancia, cualquier peruano que esté en el frente de batalla o cerca al frente de batalla sea retirado inmediatamente. En términos de diplomacia no creo que eso sea muy complicado si hablamos de dos estados, digamos, sujetos a derecho, doctor. ¿Qué le parece? Estamos de acuerdo en eso, pero, estimado Javier, las notas diplomáticas, las notas de protesta, no van a evitar que mueran peruanos. La acción, el diálogo político, la negociación de expertos negociadores. Tenemos una excelente cancillería, de eso no lo dudo. He hablado con varios ex cancilleres y me dicen, esto solamente se resuelve
con una conversación de alto nivel y la Cancillería está preparada. El problema que este es un gobierno que se va en julio. Cuando ingrese el nuevo gobierno, tiene que volver a empaparse la situación y volver de a cero, y eso no es justo. Mientras que vamos a traer peruanos en bolsa o en cajones, hay familias, 310 familias que representamos exigen que su gobierno haga acciones para atraer a sus peruanos que fueron llevados con engaño. Yo te cuento un caso rapidito, si me lo permite. Doctor, sí. Por supuesto que sí. Le pido por favor que se quede con nosotros. Vamos a ir a la pausa del programa y volvemos nuevamente con usted. Bien, queridos amigos, nos vamos a la pausa del programa y volvemos con el tema de los ciudadanos peruanos en el frente de batalla ruso-ucraniano. Bien, vamos a continuar con el doctor Percy Salinas, abogado de las familias peruanas que tienen, digamos, algunos familiares en Rusia, y específicamente a muchos de ellos los tienen en el frente de batalla ruso-ucraniano. Doctor Salinas. Te decía, hay historias desgarradoras de muchas de las familias y esta información tiene que darse a conocer. Jorge, yo agradezco a Exitosa por esa disposición que ha tenido para poder comunicar. He salido en varios de los programas que ustedes tienen, pero lamento a veces decir que a veces tenemos autoridades que son indolentes. ¿Cómo es posible que señoras con 7 meses rogando que le tomen su denuncia para poder dar con su familiar? Tenemos casos donde, por ejemplo, hay una madre de familia, su esposo es ex marino de las fuerzas de Perú, está en Rusia y ella está luchando con una situación muy complicada. En unos minutos espero que se conecte, pero es una situación complicadísima. Entonces así hay, y de provincia, Jorge, hay una situación muy extraña extraño particular. Se han llevado personas de la zona de Patás, de la minería ilegal, que tienen conocimiento de explosivos, y hoy se los han llevado a Rusia al frente de batalla. De la zona de Huancavelica, de Cajamarca, de la sierra de Piura, de Ayacucho, del Cusco. En provincia tenemos 250 familias que están esperando de poder contactarnos con nosotros para poder ver su situación. Y ellos no pueden venir a Lima por temas de logística. Me imagino. Entonces, el Estado peruano, tenemos que dejar de ser centralistas, abrir oficinas en provincia para atender estos casos. Ya lo dije, son 600 personas se estiman, y eso podría ser más, Jorge, en los próximos días. Ajá, doctor. Tenemos también en la línea a la señora Cori, que es la esposa, sí, entiendo, del marino que usted nos mencionó. Señora Cori, ¿está en la línea? Sí, señor Jorge, lo escucho. Bien, señora Cori, estamos en una comunicación con el doctor Salinas, Percy Salinas, por supuesto que exitosa. Díganos, por favor, ¿cuál es la situación de su esposo? ¿Nos puede dar el nombre? Mi esposo se llama César. Nosotros estamos luchando desde el día 1 en que me ha pedido ayuda, señor Jorge. Y lamentablemente ya mi esposo está en la primera línea de guerra. Él no se fue diciéndole jamás que iba a ir a la primera línea de guerra. Él se fue a tener un tema logístico, porque bien es cierto, él es ex marino, pero tiene 47 años. Jamás se imaginó que lo iban a engañar de esa manera y lo iban a meter al mes de haber llegado a la primera línea de fuego. El día de ayer comunicó que ya estaban llevándolos y los tienen como carne de cañón, los tienen ni siquiera un armamento, los avientan para que revienten minas, los tienen sin comer, los tienen peor que presos y animales. Y él viajó así por una necesidad, señor Jorge. Viajó porque yo tengo un tema oncológico. Yo necesitaba operarme y usted sabe cómo es el tema de salud acá sin dinero. Lamentablemente mi esposo tuvo que sacrificarse para hacer un trabajo en un país que sabía había guerra, pero jamás imaginó que lo iban a engañar de la manera en la que lo engañaron. Dígame, señor Jorge, ¿qué hago yo? Si el cáncer me lleva, tengo 2 criaturas, tengo un niño de 2 años y un bebé, tengo a mi hijita de 11 años, dígame qué les digo cuando vengo tocando puertas a las autoridades. He estado en la puerta de la embajada gritando que por favor los saquen, porque hasta hace unos días
ya estaba por ir a la línea de guerra. Dígame, señor Jorge, si no le pido a mis autoridades, ¿a quién puedo recurrir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Dígame usted. Señora Cori, ¿usted ha tenido comunicación hasta cuándo con su esposo? Hasta el día de ayer. En este momento debe estar ingresando ya a la zona cero, como le llaman ellos. Y porque dígame, hay 8 horas de diferencia. Si su esposo se ha podido comunicar con usted, ¿quiere decir que también ha habido una comunicación ya con las autoridades? Entonces es perfectamente ubicable el lugar donde se encuentra su esposo. Por lo tanto, si las autoridades son proactivas, hay manera de retirarlo del frente de batalla. Por supuesto, señor Jorge, pero nuestras autoridades no nos apoyan. Hemos solicitado niños, madres, hemos pedido auxilio porque ellos nos están pidiendo auxilio y sin embargo nuestras autoridades han esperado sus feriados y usted sabe la desesperación que está en nuestros corazones al saber que quizás en este momento no aguanten y pisen alguna mina. Yo me pregunto qué va a pasar con mis hijos, señor Jorge. ¿Qué va a pasar? Dígame, yo soy una persona enferma. ¿Qué va a pasar? Doctor, ¿qué hacer? Bueno, este caso es un caso, digamos, de todos los que hay, pero estamos hablando con la señora Cori. Su esposo es un ex marino de 47 años, ya no es un muchacho. O sea, en un frente de batalla desconocido, pero es alguien ubicable, que se comunica, que está vivo. ¿No puede hacer algo a alguien, la Cancillería? ¿No hay una comunicación para que a un mando de la zona, que es un frente de batalla bastante amplio, lo retire del campo y lo lleve ante autoridades para que pueda retornar? No, o sea, Jorge, ¿qué hacen nuestras autoridades entonces? Estos testimonios, como que estaba diciendo la señora Cori, que la conozco perfectamente, yo personalmente le he dado fortaleza a ella, saben las autoridades porque hemos entregado información, tratamos de entregar todo lo que nos llega a primera mano. Y la señora Cori lo ha detallado muy bien. 3 días, viernes, feriado, sábado, domingo, cerrado, el estado está cerrado, no se puede avanzar. Y los peruanos están llegando al frente de batalla. A los peruanos los mandan sin armamento, sin alimentación, sin agua, porque los mandan para que exploten minas y los dejan tirados. Eso es lo que está pasando con los peruanos y los latinoamericanos. Para eso nos están usando. ¿Y qué vamos a esperar? Que el gobierno con un comunicado, claro, lo salvamos, entendemos que van a venir, pero es un grupo pequeño, Jorge, eso representa el 0,1 o 2% claro, de la cantidad de peruanos que han ido para allá. Nuestro reclamo no es por los que están llegando, porque esos finalmente ya están en el vuelo. Nosotros ayer sabíamos la cantidad de personas que iban a venir, y la pregunta es, ¿qué pasa con los que están en el frente de batalla? Hay un grupo de peruanos que están en los hospitales abandonados, no les dan medicina, porque no son rusos, son latinos, no les interesa. Solo esperan que se curen para volver a ir a la frente de batalla. Hay un señor de 63 años hospitalizado que lo llevaron para ser chef y se dio con la sorpresa que ahora estaba en el frente de batalla, ha recibido una explosión del dron y está en el hospital. Están esperando que se cura para que vuelva a ir al frente de batalla. Doctor, hay unas estadísticas acá que quiero leer. De repente podemos también colocarlas en pantalla. Mire, respecto de los lugares de donde son los peruanos, cerca de 600, como dice el doctor, que se encuentran en Rusia. El 3.85% son de Ucayali, el 3.85% de San Martín, del Callao el 1.92%, de Loreto el 1.92%, de Lima el 71%, de Lambayeque el 1.92%, de Ica el 3.85%, de Huancavelica el 1.92%, Cusqueños 3.85% y Ancash 3.85%. De lo que se conoce de la última posición conocida, vamos al cuadro anterior. En el cuadro anterior, por favor. Activos en combate se encuentran el 42.31%. O sea, deberíamos entender que están ellos en el frente de batalla. O sea, casi 300 peruanos, si hablamos de número, en el frente de batalla. En proceso de alistamiento, o sea, recientemente llevados el 3.85%.
En proceso de entrenamiento, el 34%. A estas personas, los que están en proceso de alistamiento y en proceso de entrenamiento, deberían retornarlos en el acto antes de que vayan a ir a un frente de batalla al cual no tienen por qué ir. Heridos en el campo, el 7.69%. Heridos en hospital, el 11.54%. Si yo ya tengo heridos en el campo y heridos en el hospital, debería las autoridades peruanas ponerse en contacto inmediatamente con las autoridades de sanidad rusas para que estas personas sean retornadas inmediatamente al país. ¿Qué hacen teniéndolos allá y, como usted dice, con la posibilidad que puedan volver al campo de batalla? Aquí también hay un cuadro sobre desaparecidos. Doctor, estamos hablando verdaderamente de algo que es incomprensible. ¿Qué hace un grupo de peruanos en un frente de batalla de una guerra que no es la suya? Y usted mencionó una pregunta en el bloque anterior. Si cuesta $20,000 llevarlos a cada uno de los peruanos, ¿quién estaría pagando estos montos por llevar hombres como carne de cañón al frente de batalla? ¿Quién está financiando esta operación? ¿Quién? ¿El gobierno ruso? ¿Están financiándolo empresas? ¿Quién estaría financiándolo? Recuerde que Rusia tiene 2 o 3 aliados muy fuertes con mucho dinero. China, Irán. Entonces hay que hacer las preguntas ahí, ¿no? O sea, alguien está dando la plata para llevar a latinos como carne de cañón. Esto ya sucedió en el Congo, en África, y empezaron a llevar con engaños a esta guerra. Y hoy lo están haciendo, ven como Latinoamérica un mercado atractivo por las necesidades y problemas económicos que hay en distintos países. Pero entonces vamos a dejar pasar esta situación por las autoridades. Y esta estadística que tú has leído es información que nosotros hemos recabado. ¿No sería mejor que esa tarea la haga el gobierno peruano? Pero es que nosotros hemos recabado esa información por datos que nos da. Cuando nos sentamos con las familias, empezamos a recibir información para saber en detalle cuál es la situación. Esta tarea es de la Cancillería, la Fiscalía, la Policía, pero están esperando que nosotros le hagamos el trabajo para traer a los peruanos. ¿Está la señora Cori todavía en la línea, señora Cori? Sí, dígame. Señora, yo entiendo que usted esté en plena comunicación con el doctor Salinas y su equipo de abogados, pero también comprendo que ellos están acá. ¿Hay alguna comunicación que usted haya tenido antes, digamos, de los abogados o durante este proceso ya en el que usted tiene representación legal? ¿Ha habido alguna comunicación de usted con alguna autoridad acá o en Rusia? Me refiero a autoridad peruana, claro. He mandado email, he mandado WhatsApp a la embajada, se supone, de Perú en Rusia, y solamente me dicen que esto es un trámite largo, que esto demora. Y de la misma manera que suplico ahora con ustedes, les suplico y le decía: señores, mi esposo ya va a entrar a la primera línea, les suplico, por favor, señora, no podemos hacer más, vamos a agotar las instancias diplomáticas. Eso es todo. El día de hoy le volví a escribir desesperada ya, porque yo sé que el tiempo es lo que menos tienen ellos allá, y ya no me contestaron, solo leen mi mensaje. Y esa es la embajada de Perú allá en Rusia. Señora Cori, una pregunta. ¿Qué tiempo tiene su esposo desde que marchó a Rusia? ¿Cuándo fue, digamos, el día que cogió un avión y se fue para allá? El 25 de marzo. O sea, estamos hablando de un mes y algo más, y ya está en el frente de batalla. Sí, y eso que hay muchos de sus compañeros que los han llevado a las 2 semanas nada más. A las 2 semanas los llevan de la manera en la que le digo, y antes que vayan los deshidratan, los tienen sin agua por días, les dan de comer cada 3 días. Es terrible lo que ellos viven, y eso que a mí me cuenta él que a poquitos, porque está en estado de salud, me cuenta, trata de hacérmelo
de alguna forma más suave, pero yo me he enterado porque él está con un grupo más de compañeros de la desgracia que están viviendo por las esposas, que estamos en contacto, unidas en esta lucha porque sus esposos están en la misma situación que el mío. Son 13 peruanos que están juntos y nosotras, las que estamos en el grupo, dentro de 300, quién sabe, más peruanos, estamos en la lucha. Nos comunicamos entre nosotras porque si uno no se puede comunicar, quizá el otro. Ya nos dan tranquilidad de que aún están vivos. Y esa es la angustia con la que vivimos. No dormimos, no comemos, no podemos vivir, señor Jorge. Usted imagínese nuestra situación. Señora, ¿cómo fue el contacto que tuvo su esposo acá en Perú? ¿Quién lo contactó? ¿Cómo él terminó viajando? ¿Quién lo contactó? Mi esposo trabajaba como resguardo y dentro del círculo de amistades de resguardo tenía un ex militar que también era compañero de trabajo. Ese señor lo endulzó, que mira, compadre, que eso, que yo le dije con esta oportunidad, no, amor, te esperamos, que el CID, que por aquí, que los seguros, y me dice, tú sabes cómo es acá. Lo ha pensado, le han hablado que del sueldo, le hablaron de un sueldo de $3,000 mensuales, le hablaron de un bono al momento de llegar, y él había hecho planes, amor, yo me voy, mira, tú te operas, vas a alguien que da los bebés, te vas a curar. Era mi enfermedad, me siento tan culpable por eso. Y lamentablemente él se confió porque incluso este compañero viajó con él. A mí hasta el día de hoy digo, y yo lo llamo al compañero, y él tiene línea, pero él solo me dice, señora, cálmese, no se preocupe. Yo tengo entendido que este compañero va y viene llevando y trayendo gente así, hace amistad, les gana la confianza y se lleva y se trae, porque él está allá, él está en Rusia, porque él sí tiene línea. Mi esposo no puede hablar más que por momentos, cuando pues de repente pueda esconder el celular y poderse comunicar. Este hombre hace, si no él no se hubiera ido, la confianza le dio que incluso él fueron en el mismo vuelo, señor Jorge. ¿Usted ha aportado el número de ese compañero a las autoridades? ¿Al doctor Salinas para...? ¿Sí? Yo he puesto mi denuncia en la denuncia, doctor. Bien, doctor Salinas, ¿usted tiene conocimiento del nombre de ese compañero que sería alguien, digamos, que habría provocado el hecho de que se vaya este ciudadano a Rusia? Todos estos elementos probatorios se encuentran en la DININCRI y ya pasaron a la carpeta fiscal que va a iniciar las indagaciones. Pero acá hay otro problema que tengo que dar a conocer. El Ministerio Público ha hecho un comunicado el día de ayer, si no me equivoco, anteayer, que ustedes también lo leyeron en la noche, que iniciaba indagaciones preliminares en Lima y Callao, en Lima Norte. Pero estos señores, estos reclutadores, información que ya la tiene la policía, que los mismos familiares han entregado el número, el chat, videos, conversaciones, audio, todo se ha entregado. Y esta gente está amenazando a las familias que están acá en Lima que no declaren. Pero te cuento algo, Jorge, las 310 familias no tienen miedo, no tienen nada que perder y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que estos reclutadores terminen presos y paguen por cada uno de nuestros muertos en una guerra que no es nuestra. Bien, doctor, ¿cuál sería su comunicado o su mensaje para cualquier ciudadano, cualquier joven, adulto, quien fuere, que esté en este momento en este tipo de comunicaciones con alguien que le está ofreciendo esta posibilidad? ¿Cuál sería el mensaje? Primero, no existe en el mundo una oferta de trabajo tan atractiva y lúdica, si le podemos decir, de $20,000 para hacer una labor que todos entendemos que es diferente. Segundo, cuando te firmes un contrato con una empresa para el extranjero, tienes que ir a una oficina presencial, verificar el RUT que esté registrado en el Perú, que tenga un RUT en la SUNAT, que tenga registro en el Ministerio de Trabajo. Los han hecho firmar, Jorge, en centros comerciales, en parques, restaurantes. En el mismo aeropuerto, Jorge Chávez, los han hecho firmar. Solo necesitabas tu pasaporte vigente y te ibas a Rusia, porque ellos ponían el pasaje. Y tercero, por más necesidad que tengamos, estimados peruanos,
La vida es más preciada. La salud mental de tu familia no tiene precio. Si tienes dificultades económicas ahora, no es permanente esto. Esperemos que el gobierno resuelva los problemas de los peruanos, pero no arriesgues tu vida a irte a Rusia. Antes de hacer, primero busca en internet qué es lo que está pasando. Y gracias a la prensa creo que esto es masivo. La prensa internacional también nos ha apoyado. Pero, peruano, por favor, mira bien lo que estás haciendo. $20,000 no vale tu vida. Eso no es importante. Tu familia te espera, tus hijos, tu madre, tus nietos. Hay que estar atento a eso, Jorge. Además, doctor, perdón, pero $20,000 que han sido mentira, porque creo que a ninguna familia le han terminado pagando, ¿no? ¿No? A ninguno. Pregunte a los 310 peruanos que están con nosotros. Ninguno ha recibido $20,000. Es porque, doctor, usted dice bien algo que conocemos, quienes hemos podido ya de repente tener una experiencia de viajar fuera. Mire, querido amigo, quien me esté escuchando, joven, adulto, no hay sueldos de $20,000 en ninguna parte del mundo. La gente cuando viaja al extranjero lava platos, limpia pisos, carga peso. La gente, los peruanos cuando viajan al extranjero hacen trabajos de todo tipo y el pago es el pago mínimo aquí o en cualquier parte del mundo. Las personas para progresar, Jorge, cuando usted ve... Sí, doctor, Jorge, disculpa. Sí. Acabo de recibir una amenaza a mi celular. Hágala, a ver, léala, doctor, léala. Léala, por favor. Ya es hora que te calles la boca de estar saliendo en medios. Esto no va a parar, vamos a seguir llevando peruanos. Sí, se ríen, ja, 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 ja. ¿Cuál es el número, doctor, del cual le envió el mensaje? Más 57. El resto del número no lo voy a decir porque eso va a ir a la carpeta fiscal que voy a sentar la denuncia. Correcto, doctor. Bien. Ahorita, en este segundo, amenaza. Léalo nuevamente el mensaje, doctor, por favor. Deja de estar saliendo en medios porque esto no va a parar. Ja, 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 se ríe. Es que es increíble lo que está pasando verdaderamente. O sea, definitivamente hay una mafia detrás de esto. Señora Cori, por favor, sus últimas palabras durante el programa. Díganos, por favor. Señor Jorge, suplicar a las autoridades que lleven, por favor, a sus cancilleres y puedan sacar al grupo de peruanos que estén al frente. Ellos pueden hacerlo, tienen la autoridad de hacerlo. Piensen en tantas criaturas que pueden quedar sin padres. Yo les ruego a las autoridades que tomen cartas en el asunto, pero ya que los minutos cuentan. Gracias. Bien, han escuchado ustedes, queridos amigos, el mensaje de una esposa, pero la señora Cori es una de ellas, de un hombre, de un peruano, que está yendo al frente de batalla de una guerra que desconoce completamente. Estoy totalmente seguro de que, como todos nosotros, ni siquiera conocemos el origen real de la guerra entre Rusia y Ucrania, que por supuesto tiene que ver con un tema de territorios, pero va más allá. Va al tiempo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, va más allá de todo el entendimiento de lo que podemos comprender nosotros como peruanos. ¿Qué hace un peruano en esa guerra? Pero bueno, doctor, le agradezco mucho su presencia en el programa. Muchas gracias a la señora Cori. Y estamos en contacto. Bien, queridos amigos, nos vamos a la pausa del programa y volvemos.